Hermano, un saludo, Dios les bendiga, espero que estén bien. Bueno, eh, estamos gustosos de poder participar de la Cena del Señor en nuestra iglesia local hoy domingo. Algunas iglesias tienen la costumbre de participar o hacer la Cena del Señor todos los domingos, otros cada primer domingo de mes. No importa cuál sea la costumbre, siempre y cuando se haga para la gloria del Señor y con los lineamientos bíblicos. Y sobre eso quiero hablar, la importancia de la Cena del Señor en el cuerpo de Cristo, la importancia de la cena del Señor en el cuerpo de Cristo, siendo esto una característica distintiva de las iglesias sanas, de las iglesias que intentan llevar una visión bíblica en el cuidado de la escritura, en el cuidado de las prácticas y las ceremonias necesarias para recordar siempre al Señor y tener comunión unos con otros. Dice primera de Corintios capítulo 11 versículos del 23 en adelante. Sabemos que en ese momento la iglesia de Corintios estaba pasando por un momento bastante complejo en que el tiempo que debía ser de comunión, como es el tiempo de la cena del Señor, se había vuelto un tiempo más bien de división en el que la gente más bien pretendía hacer alarde de sus cosas, los que llevaban una comida no la compartían, literalmente era una comelona, no es lo que vemos ahora de compartir el pan o la copa, era una comelona toda desenfrenada y desordenada, en la cual se buscaba, era el orgullo, se buscaba, era el alarde de cada uno según sus posesiones, y había gente que estaba pasando por momentos económicos difíciles y no tenía cómo llevar para compartir. Entonces el apóstol Pablo dice, uno se adelanta a buscar su vianda y otro se queda sentado y ustedes no hacen nada, sino que dejan a los demás mirando literalmente como otros comen. Y eso era algo bastante vergonzoso. Me llama la atención como el apóstol Pablo dice que él recibió al Señor lo que también les entregó, la enseñanza que les va a dar y la que le está dando. No es un invento de él, no es una idea que él le apareció en su mente, es lo que le va a inculcar a los creyentes de Corinto, o a los corintios mejor dicho, sino que es un mandato bíblico. Y habla acerca del fundamento, la idea de la cena del Señor centrada en Cristo y cuál fue el modelo que él dejó. Y ahí menciona que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Es decir, él mismo repartió, él mismo se entregó. Obviamente el pan y el vino son representaciones del cuerpo y la sangre de Cristo y de la expiación, de la salvación a través de la sangre del Cordero. No es literal, no es que estás maticando el cuerpo de Cristo literalmente, sino que son figuras, claras figuras. Y San Agustín habló acerca de esto, varios padres de la iglesia lo tuvieron claro, como otros que se desviaron en esto y hablaron de este tema como si fuera literal, pero son figuras, figuras que intentan que recordemos constantemente la venida del Señor, que es lo que va a decir a los finales de los versículos del capítulo 11. Cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciará hasta que Él venga. Más que una idea de recordar, obviamente sí recordar el sacrificio de Cristo, la salvación, más que una idea de creer que eso es algo literal y que te está masticando el cuerpo y la sangre, no, es una idea de recordar el sacrificio del Señor, siendo seres humanos olvidadizos, y de anunciar la venida del Señor, anunciar. Tiene un propósito de comunión, tiene un propósito evangelístico y de tener siempre los ojos puestos en Jesús, en su venida. Entonces, volviendo al tema, esta es la diferencia. Los corintios hacían esto de una forma desenfrenada, que creaba divisiones, pero el Señor Jesucristo lo hizo con un valor, eh, con el fin de valorar y exaltar la comunión, porque dice que Él mismo repartió los elementos a sus discípulos, mientras que los corintios iban y se comían la comida que ellos traían y dejaban a los demás sin nada y no repartían nada. Entonces, por un lado podíamos ver el egoísmo y la forma orgullosa de ver las cosas de estos hermanos. Muchas veces podemos verlo bastante desligado de nosotros, de nuestra realidad, de otro contexto, pero también puede ser que participes de la copa y de la cena del Señor, de la copa y del pan, teniendo alguna situación ahí con un hermano, entonces eso también debes resolverlo en el amor de Cristo. Mateo capítulo 18, versículos 15 en adelante habla de cómo se deben resolver estas situaciones, también habla obviamente de la disciplina eclesiástica
eclesiástica, pero ese es otro tema. Entonces todo debe hacerse en amor, en orden, para que al momento de participar de la cena del Señor, las cosas estén lo más ordenadamente posible, lo más ordenado y de forma sana, porque hay consecuencias. Hay consecuencias de participar de la cena del Señor indignamente y obviamente los versículos 34 y 35 dice que muchos entre ustedes duermen y han sufrido la consecuencia, la disciplina mortal por hacer de este solemne acto y ceremonia un juego o alguna forma equivocada de hacer las cosas y el Señor envió disciplina mortal a los creyentes de Corinto. Así que es bastante complejo, pero debemos participar de la cena del Señor de forma ordenada y valorarla, valorar ese hecho, valorar que podemos comer y partir el pan, podemos beber el vino en representación de la sangre de Cristo y entender, como dice el pastor Will Graham, que hay más poder en una gota de la sangre de Cristo que en 1000 mundos de pecado, hay más poder en su sangre. Así que si estás en tu iglesia local y estás en comunión con tu iglesia, en comunión con el Señor, te invito a participar de la cena del Señor, a entender lo importante que es esta comunión, este sacramento para nosotros como creyentes, que es recordar nada menos y nada menos que la muerte del Señor Jesucristo, la muerte expiatoria. Y la idea de que es la sangre la que nos limpia de todo pecado, es la sangre la que paga el precio, viene rondando desde el Antiguo Testamento, así como los israelitas en Egipto fueron anunciados y advertidos de que el ángel de la muerte pasaría, de que el juicio de Dios vendría sobre Egipto. Solo la sangre de un cordero puro, sin mancha, podía evitar que el ángel de la muerte y la justicia de Dios llegara a esta casa. Y eso es una representación de Cristo. Esa es una representación de Cristo. Literalmente, Cristo fue el cordero. Siempre esas figuras del Antiguo Testamento hacen referencia a Cristo. Él fue el cordero, él fue ese sacrificio vivo, santo, sin mancha, para que la justicia de Dios pase por alto y su gracia sea la que revista al hombre. Obviamente la justicia de Dios va a ejercerse sobre ese cordero, o se ejerció ya sobre ese cordero. Así que somos castigados, pero somos castigados en Cristo. En Cristo está la gracia, en Cristo está la justicia y obviamente la redención de nuestros pecados. Así que la cena del Señor sirva para tener comunión con nuestros hermanos, para entender que somos, como leí en un libro, hermanos de sangre, porque la misma sangre que limpió tus pecados fue la misma sangre que limpió mis pecados. No se necesitó o, otra sangre distinta, la de Cristo. Es decir, mis pecados no fueron más negros que los tuyos para que se usara otra sangre y tus pecados no fueron más negros que los míos para que se usara otra sangre. Porque esa misma sangre que pagó por tus pecados, esa misma sangre pagó por mis pecados. Así que el sacrificio de Cristo nos une en el cuerpo, en la iglesia, que es la esposa de Cristo. Así que el Señor te bendiga, eh, que podamos seguir participando de la cena del Señor y no lo dejemos de hacer, no dejemos pasar por alto esta celebración. Así que un saludo, hermano.